Buen día, mi nombre es Ana María Carvajal Ruge. Mi nombre es Steven Pereira. Mi nombre es Nicole Rodríguez. Mi nombre es Daniela Liévano. En este video les vamos a mostrar los diferentes movimientos que se pueden realizar en las articulaciones de la mandíbula, el cuello y el tobillo, representando sus diferentes ejes y planos, que son los siguientes. En este ejemplo visual podemos observar la depresión y elevación de la mandíbula, dos movimientos que están definidos por un eje lateral o transversal, acompañado por un plano sagital. La mandíbula se abre y se cierra, llamaremos depresión a la apertura, y los músculos que ejecutan este movimiento son los músculos supranoideo, el músculo digástrico y el músculo pterygoideo lateral. Por otro lado, la acción de cierre de la mandíbula se denomina elevación. Este movimiento sigue una trayectoria circular hasta volver a su posición natural o punto neutro. Los músculos responsables de la elevación son los músculos temporal, el músculo massetero y el músculo pterygoideo medial. En este ejemplo visual podemos observar la retracción y protracción definidos por el plano sagital y eje medial. El movimiento de retracción consiste en una proyección del maxilar inferior hacia atrás, lo contrario al movimiento de protracción, que es una proyección del maxilar inferior hacia adelante. En este movimiento se utilizan los músculos pterygoideo medial y pterygoideo lateral. En este ejemplo visual podemos observar la deducción o movimiento lateral derecho e izquierdo, definidos por el plano frontal y eje sagital. El movimiento de deducción o lateral consiste en un traslado lateral del maxilar inferior. El lateral derecho participa el músculo pterygoideo medial izquierdo y pterygoideo lateral izquierdo, y en el movimiento lateral izquierdo participa el pterygoideo medial derecho y el pterygoideo lateral derecho. En este ejemplo visual podemos observar la flexión cervical del cuello, definidos por un plano sagital y un eje transversal. La flexión consiste en un desplazamiento de la vértebra superior sobre la inferior, cambiando el eje prácticamente 90 grados hacia adelante. Los músculos que intervienen son el largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, escaleno anterior y el esternocleidomastoideo. En este ejemplo visual podemos observar la extensión cervical del cuello, definidos por un plano sagital y un eje transversal, al igual que la flexión consiste en un desplazamiento de la vértebra superior sobre la inferior, cambiando el eje prácticamente 90 grados hacia atrás. Los músculos que intervienen son esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, semiespinoso de la cabeza, semiespinoso cervical, longísimo de la cabeza, longísimo cervical e interespinosos cervicales. En este ejemplo visual podemos observar la articulación del cuello o cervical. El movimiento que se representa es una flexión lateral izquierda cervical que va en un plano frontal acompañada de un eje sagital. Los músculos que acompañan este movimiento son esternocleidomastoideo izquierdo, escalenos izquierdos, largo de la cabeza izquierdo, esplenio de la cabeza izquierdo, esplenio del cuello izquierdo, semiespinoso izquierdo, oblicuo superior de la cabeza izquierdo, recto lateral de la cabeza izquierdo, elevador de la escápula izquierdo, trapecio izquierdo, intertransverso izquierdo y longicismo izquierdo. Esta misma flexión se realiza al lado derecho. Representamos el movimiento de rotación cervical derecha, el cual se encuentra en un plano transversal y un eje longitudinal. Los músculos que acompañan este movimiento son esternocleidomastoideo izquierdo, escalenos izquierdo, largo del cuello izquierdo, largo de la cabeza derecho, esplenio de la cabeza derecho, esplenio del cuello derecho, semiespinoso izquierdo, recto de la cabeza posterior mayor derecho, oblicuo de la cabeza inferior derecho, recto de la cabeza anterior derecho, elevador de la escápula derecho, trapecio izquierdo, rotadores izquierdos y multífidos izquierdos. Representamos el movimiento de rotación cervical izquierda, que al igual que la anterior rotación se hace en un plano transversal y un eje longitudinal. Los músculos que acompañan este movimiento son esternocleidomastoideo derecho, escalenos derechos, largo del cuello derecho, esplenio de la cabeza izquierdo, esplenio del cuello izquierdo, semiespinoso derecho, recto superior mayor de la cabeza izquierdo, oblicuo inferior de la cabeza izquierdo, recto anterior de la cabeza izquierdo, elevador de la escápula izquierdo, trapecio derecho, rotadores derechos y multífidos derechos.
En este ejemplo visual podemos observar la articulación del tobillo, que es la unión de la tibia, el peroné y el astrágalo. Este movimiento lo llamaremos flexión y extensión, también conocido como flexión plantar y dorsiflexión. Esta flexión ubicada en el plano sagital permite un eje lateral o transversal. Este movimiento nos permite elevar los dedos y descender el talón. Los músculos encargados del movimiento son los músculos tibial anterior, músculo tensor largo de los dedos y el músculo tercer peroneo. Por otro lado, el movimiento contrario lo llamaremos flexión plantar. Este movimiento coloca los dedos en la parte inferior del cuerpo y eleva el talón, como se muestra en la imagen. Los músculos involucrados en este movimiento son el músculo gastrocnemio, el músculo sóleo, el músculo plantar, el músculo peroneo largo y peroneo corto, además del músculo tibial posterior y el músculo flexor largo de los dedos.